Master, si son tan amables, ponemos el reel de los negocios de Juliana Guerrero con Benetti y lo dejamos, por favor, repitiéndose todo el tiempo mientras que yo hablo esto, porque vamos a hablar de ciertos personajes que entran en esa historia. La sombra de Juliana Guerrero y Armando Benetti detrás del saqueo a la unidad de reparación de víctimas. El escándalo que sacudió los cimientos del Viceministerio de Aguas, el FOSECOM y el Fondo Colombia en Paz era apenas el prólogo de una operación de saqueo mucho más vasta y dolorosa. El papel de Juliana Guerrero en esa red de corrupción tiene ahora un nuevo y oscuro capítulo. Fuentes internas e intimidadas apuntan al verdadero premio mayor, el control absoluto que ejerce Guerrero sobre la unidad para la atención integral a las víctimas y su multimillonaria cartera. El pacto de Magdalena Medio y la piñata burocrática. La cronología de este asalto institucional marca su punto de no retorno en junio de 2025. Con el reloj corriendo hacia el inicio de las campañas al Congreso, Juliana Guerrero y su hermana Verónica sellan un pacto político con el senador Gustavo Adolfo Moreno, es este señor, párenlo ahí, por favor. Párenlo ahí. Este señor se llama Gustavo Adolfo Moreno. Este señor es actual senador por el partido Alianza Verde y hacía parte de la Alianza Social Independiente ASI. Ruelo, por favor, heredero y alfil del clan de Alfonso el Hash Manrique. Párelo ahí. Alfonso el Hash Manrique, que es el señor que está al lado de él, el todopoderoso exalcalde de Barrancabermeja. El precio del acuerdo fue la entrega en bandeja de plata de la unidad para las víctimas. Ruelo, por favor, porque tenemos más foticos de esta hermosa pareja que está enamorada. Párenlo ahí, recuérdenlo, Gustavo Adolfo Moreno, actual senador del partido Alianza Verde, y el señor Alfonso el Hash Manrique, exalcalde de Barrancabermeja. Ruelo. Si bien la sombra del senador Moreno ya se proyectaba en los pasillos de la entidad desde 2024, su toma de control se volvió absoluta cuando trasladó su batallón burocrático desde Santander hacia Bogotá. La pieza clave en el tablero se le colocó en junio de 2025 con el nombramiento de Adit Rafael Romero Polanco como director general. Romero, un ex escolta carente de cualquier experiencia en el sector, ostentaba un único y decisivo mérito: haber sido secretario del gobierno del Hash en Barrancabermeja. Si quieren ya pueden ponernos en cajas, Master. Alcaldía donde el propio Moreno fue enlace territorial y contratista hasta 2021. Con la cabeza asegurada, el reparto del botín fue rápido, quirúrgico y cínicamente visible. 22 de los 42 cargos directivos de la unidad cayeron en manos de fichas de Moreno, del actual senador, 19 de ellos importados de Santander. El criterio no fue trayectoria en reparación del conflicto, sino la cuota política y la deuda financiera. Y la nómina habla por sí sola. Estamos hablando de que el senador con el exalcalde de Barrancabermeja se hicieron con la unidad de atención integral a las víctimas. Vamos a hablar de esta nómina de lujo que tenían estos dos personajes para tomarse esa entidad. Luis Gabriel Taboada Castro, exgerente de la campaña del Senado de Moreno y aportante de 42 millones de pesos en especie. O sea, papi, si tú me das plática en la campaña, yo te meto en todos mis negocios ya cuando soy parte del Congreso de la República. Terminó premiado con 2 cargos simultáneos: la jefatura de planeación y la dirección territorial de Urabá. Francisco Yesid Triana Castillo, aportante 10 millones a la misma campaña y coronó 3 direcciones a su cargo. Carlos Arturo Vázquez Aldana, exgerente de la empresa de aguas de Barrancabermeja, entronizado en la oficina jurídica. Alex Aguilar Tirado, nombrada a la cabeza de asuntos étnicos. Luis Carlos Ayala Rueda, exalcalde de Lebrija, encargado de la subdirección de reparación individual. O sea, estamos hablando de que todos personajes que no tenían nada que ver con la reparación de víctimas en la unidad para la atención integral a las víctimas. El verdugo en la casa de las víctimas. El caso que cruza la línea del simple clientelismo para entrarse en el terreno del absurdo moral es el de Freddy Orlando Quintero Mogollón. Fue designado subdirector a pesar de enfrentar un proceso judicial con audiencia preparatoria en curso por presunta pertenencia de redes de apoyo del Frente Efraín
Pavón del ELN. Estamos hablando que el ELN se metió en la Unidad de Protección Integral de las Víctimas. Wow. En un giro macabro de la institucionalidad colombiana, la entidad encargada de curar a las víctimas del conflicto terminó administrada por alguien acusado de financiar a los victimarios. Pues adentro, el terror laboral se instauró como método de control. Los contratistas fueron sometidos a interrogatorios de lealtad mafiosa. ¿Qué pregunta un mafioso? ¿Qué político lo respalda? ¿Cuántos votos maneja? ¿En qué región opera? Y se le exigía concertar citas con Moreno y se rastreaban sus perfiles en redes sociales antes de renovarles el contrato. ¿Cómo dice? Wow. Mientras la maquinaria clientelista operaba a toda marcha, las víctimas esperaban. Con un presupuesto asignado de nada más y nada menos 4,5 billones de pesos para 2025, el 31 de agosto la ejecución languidecía en un miserable 24%, o sea, el 24% de 4,5 billones de pesos. Wow. Pero peor aún, la implementación de las medidas de reparación apenas marcaba un 9% según las cifras frías alertas de la Contraloría. O sea, la Contraloría también se hizo el huevón a pesar de que tenía esas cifras. Y ahí viene un zarpazo por 226.000 millones de pesos. La estocada final a las arcas de la unidad llegó con el nombramiento de la barraqueña Alex Duñeica Aguilar Tirado como directora encargada, en un frenesí de firmas a menos de 15 días de su posesión en enero de 2026. La nueva cabeza de la entidad adjudicó a dedo contratos directos que suman la astronómica cifra de 226.256.896.859 pesos. Contrato, hay 3 contratos. UAR y BCD 2025 9.062.91.79. Son 3 contratos, no se los voy a leer porque esos números nadie los entiende, por más de 44.000 millones de pesos, firmado el 27 de enero por el mismo día de su posición. Otro contrato firmado el 30 de enero de 2026 por más de 76.000 millones de pesos y un tercer contrato por 82.000 millones de pesos. Todos los acuerdos fueron entregados bajo el objeto tan amplio como conveniente. Abro comillas, prestar los servicios de un operador logístico para apoyar la organización, producción y realización de eventos que requería esta unidad para la atención de las víctimas. Y adivinen cuál fue el socio elegido. Parémoslo ahí, por favor. ¿Cuál fue el socio elegido para triangular estos fondos? Fue 472. Allí despachaba como director de contratación Sergio Antonio Lozano Suárez, ex candidato del partido de la U al Consejo de Barranquilla y alfil político de Armando Benedetti, quien Benedetti a su vez es la pieza fundacional de este que catapultó a Juliana Guerrero a sus proposiciones de poder, porque Juliana Guerrero llega al poder gracias al señor Armando Benedetti. El círculo se ha cerrado perfectamente. El presupuesto de 4,5 billones de pesos, que debía ser la esperanza de la reparación para los afectados por la guerra, ha mutado en un carrusel de contratación acelerada que engorda intereses interconectados de Moreno, el senador, Juliana Guerrero y Armando Benedetti, una masacre burocrática a plena luz del día. Estamos hablando que esta plática de la unidad de atención para las víctimas, Master, ya podemos darle play si quieren ponernos en cajas. Estamos hablando que se la mecatearon en cositas la señora Juliana Guerrero, el señor Armando Benedetti. Que vean esa foto, paren ahí esa foto. La anterior, por favor, si son tan amables. Paren ahí esa foto. ¿Quiénes están en esa foto, Iván Gallo? Están de izquierda a derecha, reconozco a Benedetti, a la señora Juliana Guerrero. ¿La de gris no se la se conocía? ¿Quién es Ala? Véala acá, mírela acá. Dios mío. Esa no es Delcy Rodríguez. Ah, ¿y este quién es? El señor Cadena, se parece a Cadena. Esta señora que está ahí es la señora Angie Rodríguez, que si bien no llegó al gobierno por Armando Benedetti, sino llegó por Guillermo Alfonso Jaramillo tras su paso, porque ya trabajó en el Ministerio de Salud, sí fue arropada por él rápidamente, porque todo siempre lleva a Armando Benedetti. Piedad Córdoba dijo una vez una frase que nos recordó el señor Guillén aquí en el Tercer Canal. Piedad Córdoba dice: todos los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe, y todos los caminos de la corrupción del gobierno Petro conducen a Armando Benedetti.
Así que ahí se los dejo. Para los que no creen que hay contratictos, que solo se robó las coimas la señora Juliana Guerrero y su hermana, pues aquí están las pruebas de que con 472, un operador logístico que supuestamente iba a hacer la logística para la unidad de cuidado de las víctimas, para la atención integral a las víctimas, pues se me catearon la plática en cositas. Un porcentaje de 4,5 billones de pesos. Imagínese usted qué haría con eso. Me retiro, no trabajaría más, que es mi máximo anhelo. Ni usted, ni su hija, ni su nieta, o sea, de generación en generación. Pero me aseguraría de que no les quedara un solo peso. De farreárselo De todo usted. farreármelo todo, sí. Y aquí está la información que tenemos de los negocios de Juliana Guerrero con Armando Porros Benedetti. ¿Cómo le quedó el ojo, señor Iván Gallo? Y Estoy voy a aterrado. decir, por favor, wow. Wow, pero ¿podrías resumir todo en 20 segundos? Porque En ese 20 programa- segundos. Sí, en una cápsula. Con el... Para clipear. Para clipear. Con el congresista Gustavo Adolfo Moreno, Sí. y el exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso El Hash Manrique, que se apoderaron de la unidad para la atención integral de las víctimas, Armando Benedetti y Juliana Guerrero, a través de un contrato de logística con 472, se apropiaron de dineritos que iban a hacer para la atención de las víctimas. Y todo con puros contratos que los contratistas les daban coimas y les daban porcentaje, y realmente, pues, lo que les digo, fue un 24%, o sea, de los 4,5 billones se ejecutaron 24%, y solo se reparó a las víctimas o se les prestó una atención integral del 9%. No. De 4,5 Además metiéndose billones. con la gente más pobre y necesitada de este país, Dios mío. No. Unidad de reparación integral de víctimas. La unidad de reparación integral de víctimas. Estamos hablando que fue, o sea, no solo quieren robarse cualquier arca del Estado, sino que lo hacen con lo más sagrado. ¿Qué es lo que más se roba en este país? El PAE, el Plan de Alimentación Escolar de los Niños. Todo el tema de la paz y de la atención de víctimas, los recursos como la UNGRD para llevarle agua a una región azotada por la sequía como es La Guajira. O sea, estos miserables, lo que más les encanta robarse es lo que más necesita la gente. Mire, decía el gran Eduardo Galeano que no había peor pecado que robar al más pobre. Y nosotros votamos por Gustavo Petro para que los ricos le dejaran de robar al más pobre. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.